First say hi. Hi. Up next, take a photo. Umeisha. First, say hi. They beat him, cut him into pieces, they put tire on you and add fuel and light you up. You burn to death. So nobody wants to do that. Okay. Yeah, so no stealing. No toilet, they have to go to public toilet and pay for it. Also there is no water. They have to go to the water point and pay for it. Estamos en Kenia, en el este de África, y concretamente en Nairobi, su capital. A pocos kilómetros de los rascacielos y las zonas más modernas de la ciudad se encuentra Kibera, uno de los asentamientos informales más conocidos de África. Pero Kibera no siempre fue así. Su historia se remonta a principios del siglo XX, durante la época colonial británica, cuando soldados nubios que habían servido en el ejército británico comenzaron a asentarse en estas tierras. Los nubios son un pueblo originario de la región de Nubia, un territorio histórico situado principalmente entre el actual norte de Sudán y el sur de Egipto. En aquella época, esta zona estaba cubierta principalmente de vegetación. De hecho, el nombre Kibera procede del nubio y significa aproximadamente bosque o jungla. Con el crecimiento de Nairobi, fueron llegando cada vez más personas en busca de trabajo, y Kibera terminó convirtiéndose en el enorme asentamiento que conocemos hoy. Saber exactamente cuánta gente vive aquí es complicado. Durante años se habló de cientos de miles e incluso de más de 1 millón de habitantes. Lo que sí es evidente son las condiciones en las que viven muchas familias. Casas de apenas unos metros cuadrados, normalmente construidas con barro y chapa, donde pueden vivir familias enteras. El acceso al agua, al saneamiento y a una electricidad estable sigue siendo limitado en muchas casas. Y aunque los ingresos pueden ser muy bajos, prácticamente todo cuesta dinero: el alquiler, el agua, la comida, la electricidad o llevar a los niños al colegio. Pero Kibera no es solamente pobreza. Es también un enorme barrio lleno de negocios, mercados, colegios, talleres y sobre todo personas intentando salir adelante cada día. Y precisamente por eso quería venir hasta aquí, no simplemente para enseñaros las condiciones en las que vive la gente, sino para intentar entender cómo es realmente la vida en Kibera. Así que nos buscamos un guía local y nos metimos dentro. Ahora vamos hacia Kibera, es un barrio aquí de Nairobi, vamos para allá. Where are you going? We go to Kibera today. Kibera. Kibera, yeah. Yeah. We are going to Kibera. Yes, So you are going to see somebody in Kibera. Yeah. to see the neighborhood, yeah. Where exactly in Kibera? We don't know. We know. Why? No, it's okay. It's But pretty, Kibera is big. yeah, it's very big. 1 million people live in there. Yes. It's so far. No, it's No. too far. We have a guide. With guide, we To Kibera. go Yes. to No. Estamos con nuestro colega Jack, que es local aquí de Nairobi, nos va a llevar, vamos a ir con él por si acaso, porque es un barrio, puede ser peligroso. Vamos para allá. Están jugando fútbol allí en aquel especie de campo de barro, de arena. Hay muchísima basura. Ya están aquí todos los chavales jugando y fijaros los campos aquí de fútbol, Sorry, Hey, how are you? I'm fine. Yeah? Saseni wapendwa, kwa majina huyu ameharibu. You are married. Okay, thank you. Okay. Ciao. Really? Vamos para adentro. Estamos yendo hacia el centro de Kibera ahora. Jambo. drink. Yes. One of this one and two Esto es bottles para of nuestro water. amigo. You No have- tiene nada. There is more. This one, this one. One of this one. Vamos a ver si encontramos algún sitio para comprar agua. Aquí sí que tienen un frigorífico. Tienen agua. Oh, yeah. Cold, please, yeah. Yeah, perfect. How much is it? 150. Thank you very much.
Thank you. Asante sana. It's like an energy drink. Yeah, energy. Like Red Bull. How often does it come? 2 times a day. In the morning at 7:30, going to the city center, and coming back at 5:30 in the evening. Yeah, people know the time that it comes, so that is why you see people walking. Okay. Una de las primeras cosas que quise preguntarle a nuestro guía fue por la seguridad, y su respuesta fue bastante más extrema de lo que esperaba. When I start to run, Yeah. say, hey, help me, help Yeah. me. They block him. They really? beat him, cut him into pieces. They put tire on you and add fuel and light you up. You burn to death. So nobody wants to do that. So no stealing. People Crazy. are very much united. Does it happen often that somebody steals and they... It used to happen, but right now people are very careful. Nobody Okay, they are wants to scared steal, to do it. Unless it is in the middle of the night when the street nobody is in the street, then they can steal you. But if a lot of people are like this, nobody safe. can steal. Yeah, very safe. Okay, okay. Fijaros lo pequeños que son los peces estos que están vendiendo. Mogollón de moscas alrededor. Es que van a la escuela. Hi, hello. Hi. How are you? I'm fine. See you. Nos ha dicho también el chico que hay 5 escuelas solo, pero que están todas llenísimas porque hay 1 millón de personas viviendo en Kibera y que en cada clase hay más de 100 personas por clase y más de 5.000 niños en cada colegio o incluso más. Hello. How are you? Y probablemente uno de los grupos más vulnerables dentro de Kibera sean los niños. La diarrea, la neumonía y las complicaciones durante los primeros meses de vida siguen estando entre las principales causas de mortalidad infantil en Kenia. La educación también presenta dificultades. Aunque Kenia cuenta con educación primaria pública gratuita, para una familia con muy pocos recursos, comprar el uniforme, el material escolar, pagar el transporte o simplemente garantizar que el niño coma cada día puede convertirse en un gran problema. Garantizar que todos los niños reciban educación y una infancia digna sigue siendo un reto en Kibera. Muchos niños nacen ya con posibilidades limitadas, lo cual es tremendamente injusto, ya que no disponen ni siquiera de la oportunidad. Esta fue sin duda una de las partes más duras de Kibera. ¿Eh? No tengo. Vamos a comprar aquí algo a estas señoras. Hello. This one. How much is it? 100. Yeah, Todas. 10, 10. Yeah. All of them, all of them. All. 170. More Le to, dejamos yeah. así. It's okay. It's okay. Thank you. Hemos comprado bananas para los chavalillos que están ahí. Pero para entender realmente cómo es la vida en Kibera había algo que quería ver desde dentro. Así que tuvimos la oportunidad de entrar en una de sus viviendas y conocer a la familia que vive aquí. En un espacio de apenas unos metros cuadrados viven 4 personas. Una vez dentro, el guía nos explicó cómo es el día a día en estas condiciones. Hello. Okay, okay. Welcome, Hi. welcome. Thank you. Cuidado aquí, ¿eh? Vamos a entrar en una casa aquí local, en una de las calles de Kibera. Está muy oscuro. It's very dark here. Yeah, you can sit. Okay. Hi. Hello. Está muy oscuro. Yeah. How are you? I'm fine. Yeah. You live here? Yeah. How is life here? It's good. It's good. Most of the houses they measure this size, Mhm. and they have this similar arrangement. It is separated into 2 using a curtain. Behind the curtain, that is the bedroom. Here we are.
This is the living room, dining room, and bedroom for the children. When it comes to sleeping time, the mom and the dad sleep on the bed. Then they have another mattress that they put down here for the 2 children to sleep on. So in this house, 4 people. Yeah. But when it rains, the water is coming Yeah, in. the water is Yeah. coming in. Yeah. So this is a very big problem in Kibera. It's raining a lot here. Or? Yeah, we have our rainy season, which is in March. During that time, most of the houses are wet. Then no toilet, they have to go to public toilet. Also, there is no water, they have to go to the water point. Also, this house, it is not for free. She has to pay rent. How much is the rent? Rent is More or less 3,000. 3,000. Yeah, 3,000 Kenyan shillings. Then with electricity, I told you it is illegal, but very unstable, very dangerous also. So right now there's blackout, and it can go like that for 2 days without electricity. How they wash the clothes? It's by hand. Yeah, with just some by water. hand. Yeah. Getting the bucket and that is a part of her job. Most of the women in Kibera, they do laundry, washing clothes for the richer people. Waking up in the morning, going to reach a neighborhood, ask if there's clothes to be washed. After washing, they get paid $2. Very little money. Yeah. Vamos a entrar por aquí, fijaros estas calles. Aquí ya no hay asfalto, es solamente este barro duro que hay aquí. Y también, fijaros, está todo lleno de basura. Hay como un pequeño río aquí. Y está todo lleno de basura y el olor es muy muy fuerte. Todas las calles están todos llenos de niños. Fijaros estas calles, súper estrechas, con estas casas de barro. Y la gente aquí que cuelga la ropa. Aquí también un depósito de agua, podéis ver. Muchos puestos de verduras también. Siempre venden lo mismo, como tomates, plátanos y aguacates. Aquí tienen huevos. Hemos llegado ahora a un sitio que hay mogollón de basura y hay mucha gente también como buscando, o mucha gente no, pero hay como gente dentro de la basura buscando cosas, un perro allí también. Allí han hecho como una hoguera en la basura, no sé qué es lo que quemarán. Me impresiona bastante, es muchísima basura en un sitio. Está justo en medio de las vías, en medio de la calle, la gente va pasando, los niños están jugando. Mogollón de cabras aquí comiendo basura, o están comiendo hierba en realidad, y dice que las utilizan en plan para carne, para la barbacoa. Es un plato típico aquí en Kenia, la cabra, y muchas de ellas las cogen de esta zona de aquí. What is the game? How is it called, the game? How? Graph. This graph, and we have chess. You play chess as well? Yeah, You like it, huh? we like it. Yeah? How are you? I'm fine. What is this job? You are doing painting it or? Welding fabrication. Ah, okay. And you do it every day here, huh? That's my machine. The- That's my wife. Ah, okay, there. Okay. It's my brother. You know me. And you work here from Monday to Sunday, or? Every day I'm working Monday, Sunday, Monday, Sunday. Yeah. Every day. You like it? Yes, of course. Yeah. You were born here in In Kiba, yeah? I'm staying here. Yeah. I born in Homa Bay County. You moved here. Yeah, we moved here. You moved and here. I'm staying here. Okay. Why you moved here? How is the area moving? Okay, here is better. You Yeah, mean, no? yes. It's more jobs or more Every possibilities. day, everything, whatever I get, I give thanks to God. You give thanks to God. Yes, yeah, of yeah. course. Yeah. Mhm. Yes. You are religious and Yes, Catholic or I'm a Catholic. Catholic? I'm a Mhm. Catholic. Most people here is Catholic. Huh? A Catholic. Yeah. I'm praying in this church here. The already. church is there. All- Thank you very much. I Thank wish you a nice day. My name is Samuel. Samuel. And you? I'm Ander. Nice to meet you. Thank Yeah. you. Welcome. Nice to meet you. Yeah. Welcome. When are you coming back? We are leaving tomorrow to Tanzania. After coming back, you will come. If we come back, we will let you Then know. we talk. Yes, I will come back to this place. Then you give me the advice how I can make the. Okay, Okay. I will. Thank you. Yes, thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you, brother. Ya hemos estado en Kibera y ahora hemos pedido una moto, nos va a recoger aquí y vamos a ir a la estación de autobuses para ir mañana a Arusha, a Tanzania. Vamos ahora a la estación de autobuses. Allá vamos, gente, en moto eléctrica. Visitar Kibera fue una experiencia difícil de olvidar,
Lo que más me impactó fueron las duras condiciones de vida, la falta de recursos y la enorme cantidad de niños creciendo con muy pocas oportunidades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, también pude sentir algo muy fuerte, una gran resiliencia. Personas que siguen adelante a pesar de las circunstancias. Kibera me mostró una realidad muy dura, pero también una enorme capacidad de resistencia. Parece difícil que las condiciones vayan a mejorar en el corto plazo, pero si algún día vuelvo, espero encontrarme una mejor Kibera.